Una de las objeciones más frecuentes al pensamiento junguiano, más precisamente a su crítica de la imagen de Dios, es la siguiente: toda verdad se disuelve aquí en proyección, no se reconoce la objetividad del mundo exterior, de la revelación de la historia, de las instituciones sociales, sino que ésta queda reducida a procesos intrapsíquicos. En realidad, esta objeción invierte el pensamiento junguiano. Jung afirma, lo cual es de por sí suficientemente provocativo, que todos nosotros, no solamente los enfermos o los niños, los locos o los hombres primitivos, vivimos en un principio en una identidad arcaica con los objetos. La relación primaria con el mundo no es una relación sujeto-objeto, sino el ser uno con los objetos. Sin embargo, para Jung, la identidad no es el objetivo de un desarrollo, como lo es, por ejemplo, para Erikson, sino el punto de partida de la individuación. Evolucionamos alejándonos de nuestra identidad arcaica de la proyección, removiendo progresivamente la proyección de otros individuos y de los objetos y aceptando como propio lo proyectado. Jung hace referencia reiteradamente a Kant, por ejemplo, en su tipología, quien investigó en su filosofía crítica las condiciones de posibilidad de nuestro conocimiento. Para Jung, la condición de posibilidad del estar en relación consiste en hacer conscientes las proyecciones y en removerlas progresivamente. El convertir en chivo expiatorio es, pues, proyección por excelencia. La parte de uno mismo que es intolerable, la sombra, la culpa propia o colectiva, se carga sobre el chivo expiatorio y se envía al desierto. Se la arroja lejos de uno mismo, o más precisamente se la proyecta. El fenómeno de la enfermedad es un caso especial de este proceso. El individuo se convierte en paciente designado de una familia o de un grupo, como lo expresan los terapeutas sistémicos, especialmente en el ámbito de la enfermedad psíquica, autosacrificio depresivo, tendencia a suicidio, psicosis, etc. Esta es una vía frecuente para encontrar el propio sí mismo falso en representación del colectivo. Desde el punto de vista del colectivo se trata de una proyección en los extraños, los enfermos, los discapacitados, etc. Desde el punto de vista de quien está identificado con el chivo expiatorio, se trata del proceso inverso, de asumir esta imputación, de una introyección. Si luego el chivo expiatorio efectivamente se comporta como se lo prescribe y percibe la imputación proyectiva, el psicoanálisis habla de identificación proyectiva. Desde el punto de vista de quien proyecta el proceso intrapsíquico de la proyección como percepción distorsionada, se le suma una influencia mutua sobre los comportamientos y las vivencias. Mensos, en 1993, demostró esta externalización real con el ejemplo de la guerra. El enemigo respectivo no es sólo una superficie de proyección inmóvil o un cordero inocente, sino que se modifica efectivamente de tal modo que confirma la imagen hostil ideada por la propaganda. Justamente en la guerra existe una identidad fantasmal, una comunidad de destinos en el que las partes se convierten mutuamente en víctimas. Jung describe esta fusión como Levi-Brühl, como participación mística. Se entiende por ello un modo peculiar de vinculación psicológica al objeto. Consiste en que el sujeto no puede distinguirse claramente del objeto, sino que está ligado a él por una relación directa que puede calificarse de identidad parcial. La identificación con el chivo expiatorio es siempre asunto del individuo aislado que se enfrenta con el colectivo. Es mucho más frecuente nuestra tendencia a deshacernos del enfermo, como si se tratara de un cuerpo extraño, que desplazarlo como proyección hacia afuera para volver a estar totalmente sanos, es decir, en cierto modo, purificados de todo lo enfermo. En todo el mundo los chamanes, los curanderos y los médicos curan extrayendo cuerpos extraños mediante absorción, extirpación o lavajes.
A la inversa, la enfermedad consiste en la penetración de un cuerpo extraño, por ejemplo, mediante un proyectil de la enfermedad disparado por un mago para enfermar a los hombres y a su ganado. Los restos lingüísticos de este tipo de ideas se encuentran en el ataque al corazón o en el ataque de apoplejía. Este tipo de mitos de la enfermedad esconde una verdad profunda, porque la proyección no es en absoluto un proceso activo, consciente. Se trata en cambio de un modo de elaboración, mecanismo de defensa inconsciente, mediante el cual nos protegemos de lo ajeno o intentamos mantener un estado de identidad arcaico que se ha vuelto perceptible o incluso molesto. La instancia que proyecta no es el sujeto sino el arquetipo. Es él quien provoca la proyección. Quiere decir que detrás de cada proyección hay un arquetipo. Arquetipo significa posibilidad de comprensión innata. No vivenciamos el objeto o el entorno como son, sino como se nos aparecen típicamente. Su apariencia está modificada típicamente por el arquetipo que constela el objeto. Entonces, ¿se trata solo de proyección? Para poder remover proyecciones y volverse más libre y sano, hay que contar con constelaciones arquetípicas en nuestro mundo. El arquetipo de chivo expiatorio no se limita a mitologías de épocas pasadas o lejanos pueblos primitivos. Es nuestra posibilidad arcaica. El modo en que relatan su vida los pacientes y cómo relatan su enfermedad desde el punto de vista médico, muchas veces suena mitológico. Dicen, desde que me operaron no me pude recuperar, desde que tuve el accidente no me puedo concentrar, desde que el médico clínico me dijo que, en estos casos la ciencia médica gusta de hablar de la necesidad de causalidad de los pacientes. Lo cierto es que todos estamos acostumbrados a la relación causal, tanto en lo cotidiano como en el contexto de los hechos científicos. ¿Cómo puede regresar el chivo expiatorio del desierto al que lo enviamos en la huida? ¿Cómo se pueden remover las proyecciones de la propia culpa, de los propios deseos pulsionales, de la propia enfermedad, de los propios residuos psíquicos solo aparentemente reciclados? Cuando regrese el chivo expiatorio, regresarán con él la parte de Judas reprimida en el Mesías y la feminidad reprimida de Azazel, y esperarán ser redimidos. El endemoniado de Gerasa lleva la enfermedad colectiva en su carácter de excluido, como la llevan en nuestros días los discapacitados, cuyo derecho a la vida se discute, los psicóticos, los infectados con el virus HIV. El desierto al cual fue enviado por el colectivo este individuo identificado con el chivo expiatorio consiste en los sepulcros donde tiene su morada. La curación consiste en que Jesús acepte la relación sanador poseído, al precio de infectarse él mismo demoníacamente, y de este modo conduzca al endemoniado nuevamente a la comunidad de los hombres. Jesús les habla a los demonios impuros y los envía a una piara de cerdos que en el judaísmo son considerados impuros. Los demonios obedecen sus órdenes y están extrañamente familiarizados con él. Lo conocen a Jesús y gritan, ¿qué tenemos nosotros contigo, Hijo de Dios? En el hecho de expulsar los demonios por el dedo de Dios, se muestra el comienzo del reino de Dios y el poder de Jesús, que paradójicamente consiste en la suposición de la impotencia. Jesús está dispuesto al cambio de roles mediante la asunción de la posición de chivo expiatorio, del mismo modo en que el chamán sufre la posesión por los malos espíritus y se cura. Él mismo carga con los demonios de este mundo, dejándose expulsar de la comunidad de los hombres, del mismo modo en que cambió con el leproso y fue al sepulcro del cual liberó a Lázaro de Betania. En la actualidad la posesión se describe principalmente dentro de los modelos psicopatológicos. La enfermedad social, descrita en Marcos 5, la exclusión proyectiva de la comunidad de los hombres, afecta en nuestra sociedad a muchos psicóticos, a los que no solo se les quiebra la realidad interior, sino también las relaciones sociales en la familia, la amistad, el vecindario, la profesión.
La posesión también puede ser interpretada como síntoma de la violencia en expansión, como representación monstruosa, alucinación y representación de la fantasía que individuos fervorosamente excitados proyectan en otros. Esto repercute de modo real sobre su autor. De este modo, la enfermedad demoníaca se describe como identificación proyectiva, externalización real. A través de este proceso inconsciente, el potencial agresivo intrapsíquico induce a cambios de comportamiento en el afuera, es decir, en el chivo expiatorio, que son vivenciados por el colectivo como ajenos y amenazantes, provocando una nueva violencia. Solo es posible una curación como liberación del mito proyectivo patológico del chivo expiatorio. Si un chivo expiatorio voluntario quiebra la espiral de la violencia, una figura arquetípica de este estilo está dada en el profeta Deutero Isaías. El regreso del chivo expiatorio nos recuerda inexorablemente que lo habíamos cargado con la causa y la culpa. Justamente en las familias con enfermos psíquicos, la cuestión de la culpa se suele plantear bajo el velo de la causalidad. ¿Por qué estoy enfermo? Quiere decir, ¿quién tiene la culpa? Sobre todo, las madres suelen ser idealizadas de modo exagerado, por ende, se las sobreexige a la vez que se las convierte en chivos expiatorios. La enfermedad puede surgir por la identificación con el rol del chivo expiatorio antes descrita, pero también en el intento de querer ahorrarle este rol a otro miembro de la familia. Especialmente en la tradición cristiana, los elementos del arquetipo del chivo expiatorio que desembocan en el complejo están muy cerca de sus aspectos constructivos y liberadores. El concepto de curación milagrosa es de una ambigüedad singular. Por un lado, suele ser usado con ironía para describir la mejoría repentina e inexplicable de un enfermo, o una curación espontánea que también habría tenido lugar sin la realización de esfuerzos terapéuticos. Sin embargo, detrás de este escepticismo, a menudo se esconde una fantasía de grandeza que espera justamente aquello que aparentemente se ironiza o se rechaza por su carácter mágico, a saber, la curación en los casos en que ésta no es de esperar desde el punto de vista médico. Tanto en el lenguaje religioso como en el de la medicina, la comprensión de signos ocupa cada vez más el lugar de la explicación y la influencia eficiente. En ese sentido, el desarrollo de las ideas religiosas, que reviven en muchas subculturas de la medicina alternativa, puede ser considerado como la prehistoria del viraje de la medicina humana hacia el signo. El concepto de milagro, como fue forjado por la apologética del siglo XIX, servía tanto para probar la credibilidad de Jesús y de su Iglesia como la efectividad de los santos en los procesos de santificación. Apologética significa defensa frente a los ataques a la tradición de la Iglesia por parte del entorno opositor, influido por las ciencias naturales. A la explicación del mundo dada por las ciencias naturales se le oponía la naturaleza creada. Respecto a esta natura creata, como norma, aparecen entonces determinadas excepciones a la regla, anomalías que en el lenguaje religioso se denominan milagros y se atribuyen a la omnipotencia divina. La curación es un don del Dios soberano o de sus agentes terrenales que se hace llegar a los receptores humanos subordinados. Es la influencia de la misericordia o de lo sobrenatural en el ámbito de la naturaleza. Por este motivo, en Lourdes y en otros lugares se crean comisiones de médicos que deben establecer que un determinado caso de curación no puede ser explicado desde el punto de vista de las ciencias naturales. Dentro de la concepción tradicional del milagro, este juicio de exclusión es una condición necesaria, pero no suficiente para que un proceso de curación se considere sobrenatural. Las ciencias naturales en este caso sirven de disciplina auxiliar de una ciencia de lo sobrenatural. Bajo la influencia de la exégesis moderna, en este siglo, en la Iglesia Católica solo después de la Segunda Guerra Mundial,
se da un pasaje del concepto de milagro al del signo. El esquema de lo natural y sobre lo natural es reemplazado por la historia de Dios con nosotros los hombres. La curación ya no es entonces un don superior, sino una relación entre la persona que pide la curación, Dios, y uno o más sanadores, que también se modifican ellos mismos en esta relación. La curación es un signo ambiguo que requiere de la interpretación por parte de la persona curada y dentro de una comunidad. En el Nuevo Testamento la curación nunca es un milagro aislado que da fe indubitable de la reivindicación mesiánica de Jesús. Jesús siempre vuelve a rehuir estas expectativas. Todas las curaciones de Jesús se encuentran más bien bajo la reserva interpretativa de la cruz. Donde más se nota esto es en los mandatos de silencio del Evangelio según Marcos, en lugar de llamar a la difusión proselitista de la experiencia de curación, o por lo menos permitir dicha difusión. Jesús prohíbe reiteradamente que se hable de las curaciones, como si quisiera prevenir que se malinterpreten sus signos como curaciones milagrosas, de las cuales hubo muchas en el mundo del Nuevo Testamento. Pues solo en apariencia Jesús es el poderoso hacedor de milagros. No nos redime mediante su poder según parámetros de eficiencia humana, sino mediante sus heridas. La curación a través de la oración compite a veces de modo más o menos manifiesto con las numerosas ofertas de curación seculares. En las denominadas terapias cristianas se busca lograr el éxito de la curación mediante el uso fragmentario de diversas técnicas psicológicas, allí donde parece fracasar el tratamiento y la curación terrenal. Las oposiciones arquetípicas, en especial la oposición entre curación y herida, entre construcción y destrucción, están presentes en imágenes que expresan la situación psíquica total, por ejemplo, en nuestros sueños y en nuestros sueños diurnos, e incluso en los términos en que un paciente dice que ya no puede tolerar su miedo. No soy yo quien tiene miedo, sino que es el miedo que me tiene a mí. La imagen contiene oposiciones, el símbolo, en cambio, es un mediador entre ellas. Mientras un símbolo está vivo, es la expresión de una cosa que no cabe designar de mejor manera que con él. El símbolo solo está vivo mientras se haya preñado de significado. Pero si el símbolo ha dado a luz su sentido, esto es, si ha sido encontrada la expresión que formula mejor que el símbolo usado hasta ese momento o la cosa buscada, aguarda o presentida, entonces el símbolo muere, es decir, ya no tendrá más que un significado histórico. La fuerza transformadora, sanadora viva del símbolo reside en su función de mediación. Jung también habla de trascendente, debido a su estructura de referencia, el símbolo, en alemán, Sinnbild, imagen con sentido, no se puede definir claramente como un simple signo, como lo es, por ejemplo, una erupción de la piel como síntoma del sarampión e indicación para el tratamiento médico. Por otra parte, la función del símbolo se vuelve muy concreta en una relación interhumana, como la que se establece entre el médico y el paciente. Entre ambos, el símbolo se eleva como un tercero desde la psique inconsciente. El síntoma en cuanto signo constituye una escena incompleta. En el marco de la situación terapéutica, el síntoma se transforma en escena compartida, portadora de sentido y expresada por símbolos que surgen del co-inconsciente entre el paciente y el médico. Los síntomas signos se observan como hechos de la naturaleza. Los símbolos se descubren y se comprenden conjuntamente. Permanecen vivos mientras remiten al arquetipo del cual son emergentes y expresan la tensión de los opuestos. En el drama de la curación sirven a la comunicación entre médico y paciente y abren un espacio de transformación escénica. Pero es ante todo el paciente mismo quien se desarrolla combinando la herida con el deseo de curación, los contenidos conscientes con los inconscientes, para dejar de necesitar finalmente un médico externo. Una vez logrado esto, el símbolo ha cumplido con su cometido y se convierte en el recuerdo de un conflicto enfermante que el paciente pudo utilizar para desarrollarse. En el Evangelio según San Lucas, María es llamada
cimbalousa, componedora, porque conserva las palabras en su corazón. No se puede reproducir exactamente el significado de Cymbaleinne por medio de reflexionar acerca de, ni por medio de un sentimiento religioso que se relaciona a menudo con la figura de María. Jung subraya que el procedimiento de la simbolización abarca siempre todas las funciones psíquicas y, por lo tanto, no se puede restringir al ámbito del pensamiento o del sentimiento. La abundancia de presentimientos y la preñez de significado del símbolo son cosas que hablan tanto al pensar como al sentir, y su peculiar carácter de imagen, cuando se configura en una forma sensorial, estimula tanto la sensación como la intuición. El símbolo vivo no puede producirse en un espíritu obtuso y poco desarrollado, pues semejante espíritu se dará por contento con el símbolo ya existente, tal como lo ofrece la tradición. El símbolo expresa la tensión de los opuestos en varios sentidos, en el sentido de la bipolaridad típica de los tipos de función, pero también de las actitudes, a saber de la tensión entre la orientación extravertida, que se fija en los datos objetivos, y el anhelo introvertido de quien se guía por la propia expresión subjetiva. En relación con la creencia de que el símbolo tiene su origen en las conquistas intelectuales más elevadas, Jung agrega que en igual medida ha de surgir de los movimientos más bajos y primitivos. Ejemplos de ello son los símbolos serpiente-dragón en el contexto arquetípico de enfermedad-salud y la esfinge como expresión de la tensión de los opuestos masculino-femenino. Para la interpretación de los sueños, para el trabajo con las fantasías y en general, para el mundo de imágenes que se construye entre el médico y el paciente, es de gran importancia la distinción que hace Jung entre símbolo y alegoría, pues en principio la alegoría es traducible a un objeto conocido, sin que quede un resto simbólico intraducible. Freud, 1900 años, intenta rehacer el trabajo del sueño mediante la interpretación del sueño, interpretación analítica para reconstruir su contenido latente. Por ejemplo, un deseo de muerte o de amor prácticamente incompatible con la conciencia, a partir de su contenido manifiesto. Se vale para ello de registros de símbolos semejantes a un diccionario bilingüe, mediante los cuales atribuye claramente ciertos símbolos, Jung diría signos, a determinados contenidos del sueño. El descubrimiento revolucionario de Freud consistió en ver que el manifiesto del sueño, aparentemente carente de sentido, tiene un significado. Sin embargo, Freud pensó que sólo podría descubrirlo retrotrayéndolo a la idea latente del sueño. Jung, en cambio, pone el acento más bien en el sueño manifiesto y en el carácter simbólico, vivo, que no le permite ser totalmente traducido ni asimilado por la conciencia. La máquina psicológica que transforma energía es el símbolo. Estar enfermo implica la existencia de una estasis o de una desviación regresiva de la libido y de un conflicto de oposiciones psíquicas que lleva al bloqueo. La curación significa que la tensión de los opuestos lleva a una nueva vitalidad, al fluir de la energía a través de símbolos, como parábolas de la libido. Solo en lo que el médico mismo es afectado actúa, afirma Jung. El significado psicoanalítico de un símbolo no se mide según criterios objetivos, sino según la comprensión intersubjetiva en el desarrollo personal de un ser humano, como se manifiesta en el diálogo analítico, es decir, en el drama de la terapia. Tanto su carácter subjetivo personal como su contacto con el inconsciente colectivo, objetivo, suprapersonal, son parte de la vida del símbolo. Sin embargo, el símbolo de la serpiente no es solo un símbolo objetivo arquetípico, sino también un símbolo altamente subjetivo que solo puede ser interpretado en el marco de una biografía y teniendo en cuenta la función que cumple en cada caso. Para el aspecto clínico de la temática de la serpiente, remitimos a los trabajos de Yandeli, Groesbeck y Dieckmann. El símbolo vivo es una expresión inevitable de la tensión arquetípica de los opuestos.
reúne en sí aspectos inconscientes y conscientes, lo peligroso y lo redentor, lo animal y lo divino. Solo de este modo podrá volver a fluir la libido agotada, la libido en éxtasis o desviada regresivamente. Si el símbolo muere, de tal modo que pierde su sentido para el individuo y el colectivo, existe el peligro de una identificación con el complejo y de una proyección del mismo que finalmente puede llevar a la formación del síntoma, por ejemplo, mediante la asunción neurótica del rol del chivo expiatorio. Tanto en el complejo como en el síntoma se mantiene la temática arquetípica originaria, muchas veces de modo demasiado evidente, destructivo y pervertido, cuando ya no se puede seguir tolerando la tensión originaria de los opuestos, y ésta ha llevado a la represión, a la disociación y a otros modos de elaboración. En el antiquísimo símbolo de la serpiente se expresa el conocimiento de que la experiencia cura el peligro. La experiencia es el elemento salvador, y es de este modo lo mismo que el peligro, de lo que se trata en toda terapia, en cuanto esta es homeopatía, curación mediante lo igual. Los símbolos expresan la tensión de la oposición entre la separación y la dependencia, o entre la lealtad a la madre y la lealtad al padre en el conflicto de Edipo. Cuando queremos resolver las polaridades que determinan nuestra vida, corremos el riesgo de evitar conflictos necesarios para el desarrollo o de disociar los extremos como si fueran incompatibles. En su temporalidad, la serpiente también simboliza este aspecto del desarrollo. Como la luna, con la que se la relaciona en muchas culturas, la serpiente aparece y desaparece. La serpiente que se muerde la cola, Uroboros en griego, simboliza el nacimiento y la muerte, el remedio y el veneno. En la mitología mexicana prehispánica, la serpiente y el águila representan la oposición, tierra-cielo. El dragón es una figura universal del inconsciente colectivo, en la que se une el aspecto animal terrenal de la serpiente con los elementos fuego, aire y agua. Simultáneamente, en la fantasía determinada por lo masculino, el dragón se ha ido femenizando cada vez más, aproximándose a la esfinge. El motivo del dragón pertenece a la temática del héroe. Neumann describe la lucha con el Uroboros como símbolo de una integridad originaria, basándose en la lucha del dragón, solo mediante la lucha con los opuestos, mediante el asesinato simbólico de la madre y del padre, surge un yo independiente. En la lucha contra el dragón hay muerte, pero en la superación de lo amenazante también hay una nueva relación con los opuestos. Por ejemplo, una nueva relación con las imágenes internas de los padres. La lucha contra el dragón contiene dos elementos, además del dragón masculino femenino, el héroe, por ejemplo, San Jorge, y el tesoro, como motivación y premio de la lucha, o la joven que debe ser liberada del poder del dragón. Neumann describe la lucha contra el dragón como un acontecimiento prepatriarcal. Desde la perspectiva del desarrollo masculino, describe la angustia originaria de ser devorado por el terrible elemento femenino y de ser herido en la masculinidad superior o inferior. Hay castrados superiores e inferiores, y a menudo quienes tienen una obsesión fálica son castrados superiores, y también a menudo quienes tienen una obsesión racional son castrados inferiores. La totalidad de lo masculino resulta solo de ambas zonas juntas. La lucha simbólica contra el dragón separa a los padres primitivos, mata a la madre devoradora y ayuda al hombre a librarse de sus exigencias hacia la mujer que provee de todo alimento. Solo de este modo se torna posible la individuación y el vínculo con una mujer concreta. En el símbolo de la serpiente permanece viva tanto la lucha como los opuestos que se combaten mutuamente. Neumann describe la lucha contra el dragón en primer término en relación con el desarrollo masculino. Margaret Fuller señaló una variante femenina de la lucha contra el dragón, a saber, la lucha de Santa Margarita contra el dragón con la ayuda de la cruz. Dado que la cruz es el símbolo originario de la totalidad, también puede separar como una espada,
y está al servicio de una nueva integridad. A la vista del dragón, que silba, echa chispas, hiere y escupe fuego, la santa ora, aparentemente sin éxito, en un principio. Cuando entonces Santa Margarita habló, el dragón abrió sus fauces sobre la cabeza de Santa Margarita, extendió su lengua bajo sus pies, la deglutió resoplando y ésta quedó atrapada en su estómago. Pero la cruz de Cristo que se había hecho Santa Margarita creció en el interior del dragón y lo partió en dos mitades, y Santa Margarita salió del cuerpo del dragón sin sentir dolor alguno. Margarita parece quedar parada un momento sobre el labio inferior del dragón antes de ser devorada por éste. La permanencia en el estómago es, como sucede también en el relato de Jonás, el requisito necesario para el renacimiento y la transformación. El nacer a partir del dragón es nacimiento transformador y también símbolo del proceso terapéutico. Cuando en la terapia aparecen serpientes en sueños, el yo consciente a menudo las percibe desde el punto de vista del aspecto negativo del símbolo, que también predomina en la concepción cristiana de la serpiente, a saber, como amenazante, femenina, como mujer serpiente seductora, como en la pintura de Franz Stuck, o también como fálica seductora, asquerosa y demoníaca. En la antigüedad pagana, en cambio, el aspecto fálico de la serpiente era también símbolo de curación, por ejemplo, como expresión del coito con Asclepio. Lo sexual ocupa aquí simbólicamente el lugar de lo espiritual e intelectual. La simbología de la curación fálica encuentra su continuación en la religiosidad popular cristiana, por ejemplo, en el culto a los médicos San Cosme y San Damián. En muchos casos, en un primer momento, es necesaria la resistencia frente al aspecto curativo de la serpiente. Así, por ejemplo, Lidia, una mujer de 35 años, que va a analizarse debido a una problemática de angustias graves, cuenta, en la segunda sesión, que soñó muchas veces con serpientes en la cama. En la noche de la sesión 21 soñó con amenazantes hombres extraños y con una serpiente que había entrado de noche por la ventana abierta de su dormitorio, sin que su esposo siquiera lo notara. En la sesión 32 cuenta el siguiente sueño. En una reunión familiar están mis padres. Primero la atmósfera era agradable. Había aproximadamente entre 20 y 25 personas. Me di cuenta de que la atmósfera cambiaba. A cada uno que miraba le salía una serpiente por la boca, aunque después se disolvía. Me escondí en el cuarto y me quedé, quieta, para que nadie me notara. Después aparecía de pronto un hombre, mi padre. De su boca salió una serpiente y se disolvió. En ese momento se despertó gritando. Su esposo tuvo que calmarla. Es él quien tiene que encargarse en general de mantener alejados a animales repugnantes, como serpientes o ratas, tanto en la casa como en las vacaciones. La simbología de la serpiente expresa en este caso lo inquietante e insidioso que acecha en el mundo protegido de la reunión familiar. En la transición hacia el amenazante mundo masculino, esta mujer aún está atrapada en vínculos matriarcales, urobóricos. A lo largo de varios años de tratamiento psicoanalítico, siempre volvía a relatar variantes del sueño descrito. Con el tiempo ya no necesitó despertar al esposo para dominar su angustia. Ahora su gato siente su estado de tensión y salta a su cama como si tratara de calmarla. Ella misma ya está en condiciones de entender el aspecto de la doble lengua, pulsional e intelectual, de la serpiente que sale de la boca de los adultos. La serpiente representa tanto la sexualidad adulta como la fuerza de la palabra. Representa la curación y la muerte, y a veces incluso la curación mediante la muerte de una antigua forma de vida. También es una advertencia intensa de una vida consciente falsa, ajena al cuerpo y al alma. Esta vida falsa consiste en que, en el símbolo de la serpiente hay una defensa frente a un aspecto de la sombra. En este caso particular se trata principalmente de la sombra personal, de la suma de las posibilidades no vividas, de todo aquello que la mujer no desea ser en la autoconciencia del yo. La serpiente simboliza muy a menudo un aspecto de la sombra, ya sea un aspecto claro, por ejemplo, la energía de curación, o los deseos pulsionales,
que no me permite que vivencio, por lo tanto, como seductores, ya sea un aspecto oscuro. En este último caso, la serpiente se convierte en cierto modo en chivo expiatorio, sobre el cual descargamos partes no deseadas de la personalidad individual o colectiva, para mandarlas de esta forma al desierto. Sin embargo, no toda serpiente que aparece en un sueño es una representación de la sombra. Lo decisivo no son determinados contenidos que convierten a la serpiente en portadora de la sombra, sino la dinámica arquetípica propia de la sombra. Me la quiero sacar de encima, pero a pesar de ello está pegada a mi piel, me persigue y se me aparecen otras personas sobre las cuales la proyecté. Durante un tiempo intento combatirla en los demás, pero no tengo éxito. ¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? Con ayuda de la metáfora de Aaron Antonovsky, que todos nos encontramos en el río de la vida entre los polos de la salud y la enfermedad, el motivo arquetípico del río puede haber contribuido a que hubiera un santuario a Asclepios en la isla del Tíbet, en la Roma antigua, más exactamente el lado decorado de esta isla con forma de barco que daba hacia la parte descendente del río. La curación se da en cuanto me subo a las fuerzas de la corriente vital y aprendo a trabajar con la energía curativa.